Buenos días, tengan todos ustedes, queridos amigos de Celorio en Vivo por Yes Intelectual Radio. Hoy, lunes 12 de diciembre del 2022, para todos aquellos guadalupanos y para todas las lupitas, un saludo fraterno desde aquí, desde el panorama de Celorio en Vivo en Yes Intelectual. Como saben, estamos llevando a cabo el estudio del panorama del delito tributario en América Latina, y el día de hoy tengo el gusto y me complace presentar a ustedes a mi amigo, al doctor don Carlos Tiffer, para platicarnos sobre el estado del arte en esta materia en la hermana República de Costa Rica. El doctor Carlos Tiffer es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, luego un magíster en la Universidad de Freiburgo en Alemania, doctor en Derecho en la Universidad de Delft en Alemania, es profesor en la maestría de Ciencias Penales en la Universidad de Costa Rica, profesor del primer curso de Derecho Penal Tributario en la maestría de Ciencias Penales de la propia Universidad de Costa Rica. De esto vamos a platicar más adelante. Director del Programa de Justicia Penal Juvenil en el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento al Delincuente, la ILANUD. Ha sido abogado distinguido en el año 2010 y coordinador de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica y coordinador de las jornadas anuales en Derecho Penal Tributario de Costa Rica. El doctor Tiffer es autor de publicaciones en materia de derecho penal, procesal penal y criminología, por lo que hoy, queridos amigos de Celorio en Vivo, estamos ante uno de los líderes tributaristas en materia penal tributaria en América Latina. Por ello, me congratulo de nueva cuenta que esté con nosotros, a pesar de sus múltiples ocupaciones, para platicar con la audiencia de nuestro país y de América Latina, mi amigo don Carlos Tiffer. Adelante, mi querido doctor, gracias por estar aquí en Celorio en Vivo de Yes Intelectual Radio. Adelante, por favor. Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias a mi colega y amigo, el doctor Agustín Celorio, muy generoso por su presentación. Doctor, en realidad, una precisión, no soy el líder, soy nada más uno de los muchos estudiosos de este tema. Muy complacido con usted por la invitación, felicitarlo por esta importante iniciativa. Un saludo muy especial para todos sus radioescuchas, un saludo muy especial para todos los hermanos mexicanos. Realmente un país hermoso, precioso. Siempre que tengo la oportunidad de ir a México, voy porque realmente se disfruta y se aprende mucho en México. También agradecer a todo su equipo que trabaja en este importante programa y que me da la oportunidad de explicar en términos pues generales cuál es la situación del derecho penal tributario en Costa Rica. Tal vez me gustaría iniciar diciendo que Costa Rica es un país que tiene una constitución política desde el año 1949 y de la constitución política descienden importantes obligaciones de carácter tributario, como por ejemplo las obligaciones de la contribución, las obligaciones de la participación necesaria de todos los elementos productivos en la obligación de contribuir a través de los tributos. Además, desde la Constitución Política se establecen importantes principios como el principio de igualdad, el principio de equidad. También nuestra Constitución tiene, desde luego,
establecido todos los principios de carácter formal que están relacionados con la obligación tributaria, como por ejemplo, desde luego, el principio de la legalidad. De tal forma que las obligaciones de carácter tributarias provienen o descienden de la Constitución política. Esa sería tal vez la primera precisión. Después, decir que Costa Rica, como la mayoría de los países de nuestra región, ha reforzado el bien jurídico, que eso es lo que me parece a mí fundamental, de la economía y de la economía social a través de la utilización del derecho penal. Pero la utilización del derecho penal no es algo que siempre lo ha utilizado. Podríamos dividir en tres etapas, digámosle así, el desarrollo de este reforzamiento de la economía y de la economía social a través del derecho penal, dividiéndolo tal vez en tres partes. La primera parte sería antes de 1995, en donde no había una, digámosle, intervención de carácter penal, sino que existía una protección eminentemente administrativa. Esta sería, digámosle, como la primera parte en términos muy generales. Una segunda parte desde el 95 hasta el 2012, y es a partir del 1995 en donde se establece diferentes faltas de carácter administrativo y llamémosle faltas de carácter penal. Es decir, es cuando se introduce el derecho penal en el derecho tributario. Y es a partir de ahí, del 95 hasta el 2012, porque voy a hacer ahora alguna precisión, que se introduce varios delitos, siendo el delito más relevante el llamado delito de inducción a error a la administración tributaria. Es decir, un delito en el que consistía básicamente en realizar maniobras de engaño para inducir error a la administración tributaria, que copiaba más o menos los modelos estructurales del tipo penal de estafa. Este delito de inducción a error a la administración tributaria estuvo vigente hasta el año 2012. Esa es la segunda etapa, digámosle, la etapa del delito de inducción a error. Una tercera etapa se inicia precisamente en el 2012 y hasta la fecha, en donde se modifica este delito. Podríamos hablar de las razones por las cuales se modifica el delito, pero básicamente, en resumen, se modifica por una ineficacia y una dificultad de carácter probatoria de este delito, y se introduce a partir del 2012 el delito de defraudación fiscal, además de otros delitos, pero pues el delito central en este tipo de reformas son esta clase de delitos, y se introduce este delito que actualmente está vigente a partir del año 2012 y hasta la fecha. El delito de defraudación fiscal es un delito que ya no tiene esa estructura de los delitos de estafa, en donde el engaño es el eje central sobre el cual gira el delito, sino que establece específicamente ya tipos de conductas que se consideran defraudatorias. Entonces, para resumir esta primera parte, Costa Rica ha tenido una evolución, digámosle, prepenal antes del 1995, una etapa del 95 al 2012, con un tipo penal muy similar al delito de estafa, y a partir del 2012 hasta la fecha, con un tipo penal
denominado defraudación fiscal, inspirado en el artículo 305 del Código Penal español, que establece la misma figura. En resumen, Costa Rica ha utilizado y utiliza el derecho penal como un medio para la protección de precisamente este bien jurídico que les decía, de la economía y la economía social. Hasta ahí tal Querido vez esa doctor, primera parte. sí, querido doctor, y esta regulación actual del 2012 para acá, donde se modifica el delito de inducción a error a la administración tributaria y se convierte en defraudación fiscal, siguiendo el modelo español, ¿está regulado en el Código Penal de Costa Rica o hay una ley penal especial o está dentro del Código Tributario? ¿Dónde se regula el delito de defraudación fiscal actualmente en Costa Rica, querido doctor? Muy importante, doctor Celorio, la pregunta, porque tiene que ver con, digamos, el modelo legislativo que se utiliza. Y eso, pues, me llamó mucho la atención esta iniciativa suya de promover, digámosle, una ley tipo que me parecería muy importante, porque en el caso de Costa Rica, la regulación de los delitos tributarios no está en el Código Penal. No está en el Código Penal, sino que está en una ley que es el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Está en el código tributario, particularmente en el artículo 92 de este Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es una legislación que regula todas las relaciones tributarias y particularmente es esta legislación que les decía que en el año 95 sufrió esta reforma de separar las faltas administrativas y las faltas penales. Pero en el código penal no está el delito de defraudación, sino en el denominado Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Querido doctor, esto es muy importante para los amigos mexicanos porque saben ellos que al igual que en Costa Rica, en México los delitos tributarios están regulados en lo que denominamos Código Fiscal de la Federación, que es el equivalente al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Sin embargo, hay países como España, como usted bien comenta, donde el tipo penal de defraudación fiscal o defraudación tributaria está en el Código Penal. Y hay casos como Argentina, como el propio Perú, donde son leyes penales especiales que no están ni en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios ni en el Código Penal, sino en una ley especial decretada así por el propio legislativo, ¿no? Eso es, yo veo como tres modelos en nuestra región. Usted debe de saberlo mucho mejor, doctor Celorio, pero yo veo esos tres modelos. Me parece que un modelo, en lo particular, por el momento me inclino más yo, de establecerlos en los códigos penales, es decir, establecer el tipo penal de defraudación. Otro modelo que establece los delitos dentro de las leyes tributarias, como es el caso de Costa Rica. Y el tercer modelo que establece leyes especiales, leyes específicas, ¿verdad? Me han preguntado, bueno, ¿cuál de esos modelos? Yo me inclino en principio porque está incluso en el Código Penal, para que tengan toda la uniformidad y además tal vez para darle también la independencia y el criterio del delito, para que también estén regulados otros temas muy importantes que giran siempre alrededor de estos delitos, como es la naturaleza de los tipos, si son tipos abiertos, tipos en blanco, el tema de la autoría, ¿verdad? Que siempre es muy importante y muy discutible en estos casos porque no se trata generalmente de la actuación de un solo individuo, sino que de varios o de esquemas societarios en donde participan diferentes personas, pero que en el derecho penal
requiere una precisión para el establecimiento de la responsabilidad, porque la responsabilidad obviamente es de carácter personal. Pero nada más como para decir que la regulación, ya sea en alguno de estos tres modelos, me parece de una enorme importancia, no solo teórica, sino que también práctica a la hora de la determinación de la responsabilidad. Es una discusión importante que se debe de hacer. Muy bien, mi querido doctor. Un tema relevante también que estamos buscando el conocimiento en la esfera interamericana es cómo se operan en las distintas latitudes el procesamiento de los delitos tributarios. Por ejemplo, en el caso de la República Argentina, sabemos que hay jueces especializados en materia de lo penal económico, donde se estudia también, evidentemente, la parte penal tributaria, aunque originalmente fueron jueces de lo penal tributario especializados. Lo mismo sucede en el caso de Guatemala y lo mismo sucede en el caso de Honduras o en el caso de Perú. ¿Qué nos puede platicar respecto a cómo se procesa este delito de fraude a la hacienda pública en Costa Rica? ¿Es ante jueces comunes, jueces especiales? Platíquenos, por favor, querido. Sí, muchas gracias, doctor Celorio. Claro, es muy importante su pregunta para que nuestros radioescuchas entiendan. En Costa Rica funciona de la siguiente manera. La administración tributaria, cuando estima que existen irregularidades de carácter tributaria, entonces lo que realiza inicialmente es una fiscalización, es decir, comienza a hacer una revisión generalmente de los impuestos que son autodeclarativos y dentro de ese proceso de fiscalización, que es un procedimiento de carácter administrativo, si la administración le comunica al administrado que va a iniciar un proceso de fiscalización de tal periodo a tal periodo, le inicia pidiéndole información de carácter tributaria y se inicia este procedimiento administrativo en donde la administración ha iniciado un proceso de fiscalización. Este proceso de fiscalización puede ser interrumpido, digámosle de esta forma, porque la administración detecta o constata indicios de un delito de carácter tributario. Entonces, cuando la administración constata estos indicios, se abstiene primero de seguir el procedimiento administrativo. Es decir, se suspende ese procedimiento administrativo de fiscalización y remite la investigación al Ministerio Público. Y en el Ministerio Público, vamos a empezar a explicar lo que usted me preguntaba sobre el procedimiento, hay una fiscalía especializada de delitos económicos, delitos tributarios y aduaneros. Esta fiscalía es la que comienza a ejercer ya una investigación también, pero ya no una investigación administrativa, sino que una investigación de carácter judicial. Esta investigación administrativa ha sido suspendida porque se ha iniciado la investigación de carácter judicial. Entonces, digámosle así, el Ministerio Público tiene en sus manos esa investigación. Como toda investigación de delitos, y para resumirlo muy rápidamente, la investigación del Ministerio Público puede terminar en un sobreseimiento, porque no constata que existe ningún delito, o puede concluir
con una acusación, con una formulación de una acusación y una apertura a juicio. Entonces, ¿hacia dónde se dirige esa acusación, que es su pregunta? Hacia una jurisdicción especializada. Costa Rica tiene, que tal vez no lo dije al inicio, pero no solamente, digámosle, una reacción de carácter punitiva con la creación de estos delitos, sino que también creó una jurisdicción especializada penal de Hacienda. Entonces está en el segundo circuito judicial de San José y el Ministerio Público remite la investigación e incluso todas las solicitudes que se hacen durante la investigación que hace el Ministerio Público las lleva a cabo ante esta jurisdicción. Esta jurisdicción es una jurisdicción especializada y es la que una vez que ingresa esta acusación, cuando acusa, es que va a convocar a una audiencia preliminar y es la que va a decidir si esta investigación tiene mérito para pasar a la otra etapa del proceso, que es la etapa del juicio oral y público. Esta jurisdicción especializada penal de Hacienda es una jurisdicción que se encarga del juzgamiento de los delitos de carácter tributario, aduanero, delitos económicos y también delitos funcionales. De tal forma que Costa Rica tiene legalmente una jurisdicción especializada, aunque también quisiera tener una opinión crítica. Esta especialización es una especialización muy débil. Es decir, se requiere mayor especialización de parte de fiscales, jueces y desde luego defensores en esta materia débil, digo, porque en realidad por mucho tiempo esta jurisdicción ha tenido esta cabida aquí en el segundo circuito judicial, pero realmente estos jueces que poco a poco han ido especializándose porque se ocupan de esa materia, no porque sean realmente especialistas, digámosle, en la materia tributaria o en la materia penal tributaria, que es tan compleja y tan técnica. Pero en resumen, en Costa Rica existe una jurisdicción especializada en materia penal tributaria que se aplica en el segundo circuito judicial de San José. Muy bien, mi querido doctor. México no tiene jueces especializados. Qué bueno que nos comente que Costa Rica está en ese circuito de élite de aquellos países hermanos que sí cuentan con una judicialización especializada. En el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios de Costa Rica, observo que la punibilidad para el fraude a la hacienda pública tiene una punibilidad de 5 a 10 años, dice el artículo. Eso es. Pero tienen una condición objetiva de punibilidad, que son los 500 salarios base. Sí. Si no rebasa, se va a la vía administrativa, y si rebasa, va al fuero penal. México no tiene una condición objetiva de punibilidad, pero sí tiene, diríamos, variantes sobre el monto de la punibilidad. El propio legislador ha establecido los parámetros de sanción, pero veo que en el artículo 92 siempre nos señala que son de 5 a 10 años cuando el monto rebase 500 salarios base. Para nuestros amigos mexicanos, coméntenos este concepto de salario base y que evidentemente que también señala el inciso B que no se incluyen accesorios, como le llamamos en México, esto que son los intereses, las multas ni los recargos. ¿Qué nos puede platicar al respecto, querido doctor don Carlos Tiff? Sí, excelente, doctor Celorio, esa pregunta porque es uno de los temas, digámosle, más interesantes, incluso también polémicos aquí para nosotros en Costa Rica. Efectivamente, decir que este tipo penal contempla esta condición objetiva de punibilidad de
500 salarios. Esto para que se comprenda, quiere decir que la defraudación tiene como requisito que ¿Cuánto sería supere más o menos en estos dólares 500 estos de 500 salario. salarios? Estos 500 salarios, es muy importante explicar primero que existe una ley de salarios básicos y es una ley que comienza a modificarse anualmente y entonces anualmente va cambiando el monto del umbral. Aproximadamente ahorita anda como alrededor de unos, en dólares son como unos $300,000. Es un umbral de punibilidad muy alto. Es un umbral de incluso más de $300,000, es como unos $320,000 los 500 salarios bases. Tengo un cuadro y en cualquier momento ahí podríamos explicarlo cómo ha ido evolucionando, pero existe una crítica, incluso algunas iniciativas de diputados en el Congreso para rebajar este umbral de punibilidad. Desde mi punto de vista, yo creo que más bien es positivo. Yo lo veo positivo por lo siguiente, porque el tema de introducir el derecho penal tributario debe ser un último recurso. Y además, el derecho penal tiene un carácter fragmentario. Esto significa que es solamente una parte del control social y debe funcionar cuando no funcionan los otros mecanismos. Entonces, establecer un umbral de punibilidad como el que tiene Costa Rica alto, vean que es un umbral de punibilidad más alto que incluso en España, porque España, que sigue este mismo modelo de las condiciones objetivas de punibilidad, tiene 120,000 euros, si no me equivoco, y nosotros tenemos casi el doble, más de $320,000, es alrededor de más del doble de 120,000 euros. Pero, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de los casos irregularidades, para no hacerle calificativos, defraudatorios o penales, se resuelven en sede administrativa. El otro tema que usted indica muy bien es con respecto al tema de la penabilidad. Es decir, Costa Rica tiene una pena que también es una pena grave, es una pena seria, de 5 hasta 10 años de prisión. Esto es importante porque no permite el beneficio de la ejecución condicional de la pena, que en Costa Rica está limitado para los delitos que no excedan la pena de 3 años. Entonces, esta es una pena muy estricta y no tenemos, como usted establece, digamos, una graduación de pena, que ese es otro tema. Yo en lo personal lo he criticado también porque no hay unas figuras ni atenuadas ni figuras agravadas. La atenuación o la agravación se podría hacer, como usted lo señala en el caso mexicano, dependiendo del monto defraudado, sino que en Costa Rica la pena es de 5 a 10 años de prisión. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Y esto es un poco, tal vez ya tema un poco práctico, que como tiene esta penalidad, también son pocas las posibilidades que hay para la aplicación de medidas alternas, como por ejemplo la conciliación o la suspensión del proceso a prueba, y la única opción es la reparación integral del daño. Y la reparación integral del daño tiene que hacerse, dice el código, a satisfacción de la víctima. Y entonces lo que sucede es que muchas veces las personas que están siendo investigadas y que ya han sido acusadas prefieren acogerse a la reparación del daño porque saben que si van a un juicio no van a obtener el beneficio de la ejecución condicional de la pena y si los encuentran culpables, pues van a tener que ir a prisión. Importante que en Costa Rica también esa condición objetiva de punibilidad se trata únicamente del principal y no de, como se denomina, de los accesorios. Es decir, no incluye multas, intereses ni ningún tipo de recargo. Pero cuando se hace la reparación integral del daño, ahí es donde, como el Instituto Procesal de la Reparación Integral del Daño dice que es a mera satisfacción de la víctima, entonces la víctima, en el caso costarricense,
que lo representa la Procuraduría General de la República en representación del Estado, entonces pone el capital, pone los intereses, pone las multas y además ponen un concepto de reparación del daño social, que corresponde aproximadamente a un 30% del capital. Entonces, ahí, en el momento en que se quiera hacer una reparación integral del daño, que es el único mecanismo que existe por la penalidad, entonces ahí sí cobran intereses, multas y recargos más daño social. No sé si le explico bien este tema. Correcto, muy claro, mi querido doctor. Un tema que es muy importante para la audiencia de Celorio en Vivo. Este tipo de delito de fraude a la hacienda pública, ya vimos que por el monto de la penalidad no alcanza sustitutivos ni beneficios. En relación al inicio del proceso, este tipo de delitos son delitos de prisión preventiva, como decimos en México, oficiosa, es decir, todo el contribuyente imputado durante el proceso, si es detenido, va a estar en prisión preventiva, o hay forma de garantizar el cumplimiento del proceso y en su caso la reparación del daño, y puede llevarse el proceso en libertad, o por la naturaleza del monto, como usted comenta, que es un delito de la prisión, el monto de la punibilidad es grave, sino si estos delitos son de prisión preventiva o puede llevarse en libertad el proceso. ¿Qué nos comenta, querido amigo? Sí, doctor Celorio, muy importante la pregunta, ¿verdad? Porque tiene que ver con las consecuencias inmediatas que tiene una persona o cualquier empresa ante la apertura de un procedimiento penal por una investigación por defraudación fiscal. En Costa Rica no tenemos ningún delito de prisión preventiva automática. Es decir, eso no está previsto en nuestro sistema procesal penal. Es un delito con una pena grave y que el Ministerio Público bien podría solicitar la prisión preventiva y quedaría a una solicitud que tiene que evaluar el juez, pero yo le puedo decir que en muchos años, más de 20 años de práctica judicial y habiendo participado en muchos procesos penales tributarios, en ningún caso he visto que una persona investigada se le decrete la prisión preventiva. Es decir, nunca he visto una prisión preventiva. Bueno, yo tengo cerca de alrededor de unos 20 años de ejercicio en esta materia y nunca se ha dictado una prisión preventiva que yo conozca en relación con este delito. Es posible, sí es posible, pero no corresponde por el delito, porque la prisión preventiva nuestra se fundamenta en otros criterios que me parece que son los correctos, que son los peligros procesales, ¿verdad? Los peligros de fuga, peligros de reiteración o peligro para la víctima, pero yo creo que normalmente un delito como este no debería proceder, y en el caso de Costa Rica nunca he visto que se decrete una prisión preventiva por este tipo de delito. Eso es muy importante, mi querido amigo, porque México, como tú sabes, y lo expusimos nosotros en el Congreso del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica, en ese momento se acababa de decretar la defraudación fiscal por delincuencia organizada en México. Esa norma legislativa recientemente fue declarada inconstitucional por el Tribunal en Pleno Constitucional Mexicano, y como lo habíamos platicado en San José. Pero hay un tema que es muy relevante, no solamente en México, sino a nivel latinoamericano y mundial, evidentemente, que es el problema de el fraude fiscal con uso de facturas falsas, facturas apócrifas o facturas que contienen operaciones
inexistentes, falsas, actos jurídicos simulados. ¿Cómo combate Costa Rica este flagelo? ¿A través del artículo 92 o hay una norma especial para combatirlo? ¿Qué nos platicas, querido amigo? Sí, efectivamente, doctor Celorio, hay en muchos países formas de agravación que le decía, o formas de atenuación. Una de las formas de agravación es precisamente la inexistencia, digámosle, de documentos o la falsificación de los documentos que respalden transacciones o negocios. En el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, nosotros no tenemos en el ámbito puramente penal, digámosle, una figura que agrave el delito por la falsificación de facturas o por la inexistencia de estas facturas. Lo que sucede es que podría haber otro tipo de delito, ¿verdad? Como por ejemplo la falsificación, el uso de documento falso, la falsedad ideológica, por ejemplo, y que bien no pueden ser delitos de carácter tributario, sino que más bien otro tipo de delitos. En el caso en donde se presente, incluso ya tenemos un caso en Costa Rica en donde precisamente se juzgó a una empresa precisamente por el tema de la inexistencia de las facturas, que precisamente dio a la base de la suspensión del procedimiento administrativo que anteriormente les mencionaba y la remisión de la investigación al Ministerio Público. Pero cabría dentro de las maniobras defraudatorias, digámosle, sería parte de las maniobras defraudatorias la falsificación o la utilización de documentos falsos o inexistentes para generar, por un lado, el perjuicio económico a la hacienda pública y el beneficio indebido en el contribuyente. Muy bien, mi querido amigo. En México sí tenemos un tipo penal dentro del Código de Normas y Procedimientos Tributarios para combatir la expedición, adquisición, compra de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, que por cierto, en esta resolución del Tribunal Pleno Constitucional Mexicano, que es de unos días, fue a finales del mes de noviembre, confirmó que este tipo penal sí cumple con los estándares constitucionales. Pero es muy interesante penetrar en el mundo del derecho penal a nivel latinoamericano y ver cómo los diferentes países plantean estas estrategias que, como te comentaba, la idea es que con el apoyo de las organizaciones internacionales, crear este régimen penal tributario modelo que permita a las diferentes estructuras nacionales ubicar de mejor manera el combate a esto que es la evasión fiscal en grandes latitudes. Hay un tema aquí relevante. En el caso del último informe de la OCDE respecto a los ingresos, quiero mostrar cuál es el comparativo de la recaudación tributaria en Costa Rica con relación al Producto Interno Bruto Nacional. Y este es el último informe de la OCDE y Costa Rica recauda un 22.9% en proporción al Producto Interno Bruto. Si nosotros vemos la proporción, porque Costa Rica está por encima del promedio regional que rebasa el 21%, aquí en esta lámina se ve que Costa Rica, en el último informe de la OCDE, su promedio de recaudación tributaria, su recaudación fiscal en proporción al Producto Interno Bruto, es del 22.9%. 22.9%. En el caso mexicano, querido amigo, lo observamos y representa el 17.9% en proporción al Producto Interno Bruto.
Claro, habría que ver los volúmenes del Claro. PIB de Costa Rica o el PIB mexicano, pero lo que quiero ver es que Costa Rica tiene un nivel de recaudación, reitero, en términos porcentuales superior al mexicano. ¿Qué me puedes comentar realmente de ese funcionamiento de la administración tributaria? ¿Cuántos delitos en promedio anual tienes conocimiento que se investigan ya por el Ministerio Público Fiscal o que llegan a corte? Pero sí veo yo y observo que Costa Rica, ese promedio es superior casi en 5 puntos al promedio mexicano. ¿Qué te parece esto, querido amigo? Te comentaba que ¿qué te parece la Sí, proporción de lo recaudación? último, doctor Celorio, no se lo escuché, lo último, si me lo pudiera repetir. ¿Qué te parece que Costa Rica, de acuerdo a los datos de la OCDE, el comparativo por países, Ujú. México, su proporción de recaudación con el Producto Interno no llega al 18%, cuando Costa Rica, claro, por favor, casi llega al 23%, Sí, 17,9 22.9. contra tenemos nosotros en Costa Rica, que la recaudación anual, la última que tenemos reportada, es del 22,9 contra el 17,9. O sea, Ujú. casi 5 puntos más de recaudación porcentual. Ese realmente son acciones. ¿Tú consideras que este nivel de recaudación tiene, por esa prevención general positiva respecto a lo que nos comentas de la pena Sí, de prisión y el nivel de que los sí, sí. casos que rebasan son muy grandes? Sí, ¿Podría dar un comentario al respecto, mi querido doctor? claro, doctor Celorio, muy interesante la pregunta y la relación, ¿verdad? Del porcentaje que recauda Costa Rica con relación al PIB, al Producto Interno Bruto, del 22,9 y en comparación con México. Desde luego, como usted ya lo dijo, ¿verdad? La gran diferencia aquí no es tanto el tema del monto recaudado, sino el volumen del PIB, que el volumen del PIB de México obviamente debe ser, bueno, astronómicamente mucho mayor que el de Costa Rica. Aquí lo importante es ver el tema de las estrategias recaudativas tributarias, ¿verdad? Yo siempre he considerado que la primera opción siempre tiene que ser el tema del consenso que tiene que haber en una sociedad sobre los principios, sobre los valores, sobre los cuales se asienta una sociedad para que todos los que debemos de contribuir, contribuyamos. Es decir, en la medida en que exista ese consenso social, yo creo que en esa medida va a haber una mayor recaudación. Es decir, los contribuyentes van a contribuir voluntariamente al pago de sus obligaciones de carácter tributario. En la medida en que falte, me parece a mí, ese consenso social, ese consenso político, ese consenso económico, habrá siempre resistencia y mayor resistencia. Las causas por las cuales, es muy interesante el tema, países muestran un alto índice de contribución tributaria y otros no, creo que tiene una explicación multicausal. Podría ser, ¿verdad?, que dentro de todas esas causas esté el tema
de la reacción penal, ¿verdad? De lo que usted muy bien denominó la prevención general, digámosle que estaríamos hablando de una prevención general negativa, es decir, de que las personas o las instituciones o empresariales o grupos organizados, societarios, se abstendrían de cometer irregularidades de carácter tributarias por el temor al proceso y el temor a la pena. Eso creo que sí podría ser, pero no lo atribuiría yo específicamente a esa causa. Digámosle que en el caso de Costa Rica se deba a que pues existe mayor temor a enfrentarse a un proceso penal y a una pena eventualmente de prisión de 5 años y a pocas posibilidades de medidas alternas, porque creo que generalmente en todos los delitos, las personas que cometen delitos generalmente no están pensando en eso al momento de la comisión o de la planeación del delito, sino que se debe sobre todo a una mayor, ¿verdad?, consenso social, y eso es precisamente, creo, que sobre el cual nuestros países tienen que trabajar en buscar mayor consenso social sobre el modelo económico, sobre el modelo tributario, para que exista, primero, menos resistencia y desde luego también menos defraudación tributaria. Querido doctor, brevemente dos grandes temas que me quedan pendientes. El primero es, ¿existe disposición respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito de los delitos tributarios en la República de Costa Rica? ¿Se sanciona en forma particular a la persona jurídica o se sanciona a los representantes, a los socios, a los que tienen aquellas funciones de dirección o son administradores de hecho o de derecho? Sí. ¿Qué tenemos al respecto? Muy importante también esta pregunta, doctor Celorio. Primero, tal vez que se me quedó escuchándolo usted sobre el tema de las facturas, como para que quede claro este tema. En Costa Rica se trata también este tema, incluso no emitir facturas o emitir facturas falsas es una falta grave, ¿verdad? Y que administrativamente tiene sanciones muy estrictas. Lo que quisiera tal vez precisar es que no tenemos un tipo penal específico que se refiera a inexistencia de facturas. Podría ser la base también, como dije, para la denuncia de un delito de defraudación tributaria, siempre y cuando cumpla con el supere, digámosle, el primer obstáculo, que es la condición objetiva de punibilidad de los 500 salarios base. Bueno, eso tal vez un poco como para precisar, porque no sé si quedó bien claro. Con respecto al tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, sí, lo que les tengo que informar es que Costa Rica desde el año 2019, me parece, se aprobó una ley de responsabilidad de las personas jurídicas, una ley que realmente ingresó, si se quiere, de una manera sorpresiva, porque no fue una ley muy consensuada, un proyecto de ley muy consensuado, un proyecto de ley muy consultado, divulgado, y sorprendió la aprobación de la responsabilidad penal de las personas a partir del año, sí, creo que es el año 2019, y establece una sanción a la persona jurídica, que va desde la extinción, digámosle, para poner la sanción más drástica, hasta penas económicas altas, en donde se establece un tipo de responsabilidad. Bueno, hay toda una discusión sobre si se trata de una responsabilidad directa, indirecta, vicariante, una responsabilidad por actos de tercero, pero en sí es una responsabilidad de carácter penal para la persona
jurídica a partir del año 2019. Incluso ya se ha intentado a través de algunas denuncias y sobre todo vincularla con denuncias por corrupción, pero por el momento, quizás eso serían los que les podría también informar, no existe todavía ninguna jurisprudencia, ningún caso en donde se haya juzgado, absuelto o condenado a una persona jurídica, pero ya la legislación ya se encuentra. La ley de la responsabilidad de las personas jurídicas la pueden encontrar ahí en internet. Me parece que es a partir del año 2019. Muy bien, mi querido amigo. Por último, para concluir con este panorama del estado actual del derecho penal tributario en Costa Rica, de acuerdo a lo que leí en este resumen de la hoja de vida, usted, mi querido profesor, doctor don Carlos Tiffer, es titular del curso de Derecho Penal Tributario en la maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. ¿Cuánto tiempo tiene esta materia formando parte del roster de asignaturas de la maestría? ¿Desde cuándo? ¿Cómo surgió? ¿Cuál es el enfoque que se le da? Si es un enfoque estrictamente de jurisdicción local, si se hace estudios de derecho comparado, si se investiga. Platíquenos brevemente para motivar a la audiencia mexicana de esto que también nosotros desde el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario tenemos ya varios y largos años desarrollando. Cuéntenos esta labor académica que usted desarrolla en la Universidad de Costa Rica, querido doctor. Con mucho gusto, doctor Celorio. Le cuento lo siguiente, vea, la maestría en Ciencias Penales de nuestra Universidad de Costa Rica, es una maestría que tiene cerca de 30 años, esta maestría, pero no tenía ningún curso de Derecho Penal tributario hasta hace muy poco. Hace 4 años fue que dimos por primera vez un curso de Derecho Penal tributario dentro del programa, que lo incluimos dentro de una materia que tenemos nosotros, derecho de delitos no convencionales, para hablar del delito de carácter tributario. Y la orientación que al curso se le ha dado es una orientación desde una perspectiva de política criminal, una perspectiva criminológica, que creo que es muy importante, y una perspectiva también de derecho penal sustantivo, a efectos de analizar el tema de la acción, el tema de la autoría y un tema muy importante que es todo el tema de carácter sancionatorio, es decir, las penas. Esta maestría nuestra es una maestría, los invito porque la maestría desde que estamos en la pandemia, ya este es el 3er año que hacemos la maestría virtual, por lo cual podríamos tener, como tenemos muchos estudiantes centroamericanos, también ojalá tuviéramos algún estudiante de nuestra hermana República México, así es que estaríamos muy encantados de tener algún estudiante de México, porque la maestría, por lo menos en los últimos 3 años, ha sido virtual. No sé, el próximo año no se sabe todavía, pero la tenemos en internet. Ustedes pueden meterse en la Universidad de Costa Rica, estudios de posgrado, y ahí van a las maestrías en Derecho y está la maestría en Ciencias Penales. Así es que, pues, unos 4 años es lo que tenemos de experiencia. No tenemos mucha experiencia y ha sido, pues, un poco como iniciativa mía introducir el curso en la maestría dentro de un curso que ya tenemos, que es la criminalidad no convencional. No, pues muy interesante, mi querido doctor. Y brevemente, terminando ya esta sesión de Celorio en vivo en Yes Intelectual Radio, de los casos que usted ha conocido a lo largo de estos 20 años, ¿algún caso de derecho penal tributario ha sido llevado por contribuyentes
vinculados a proceso a la Corte Interamericana. Ya ve que la propia sede de la Corte se encuentra en San José. ¿Sabe usted de algún caso de derecho penal tributario local que se haya elevado a la Corte? Sí, muy buena su pregunta, doctor Celorio, porque tal vez para que los radioescuchas sepan, hace muy poco en Costa Rica, a pesar de que teníamos este delito desde el 95, y como les dije que se modificó en el año 2012, no teníamos condenas, no teníamos ni siquiera juzgamiento. En realidad, hace aproximadamente unos 3 años fue que se dictó la primera condena por defraudación fiscal. Posteriormente han venido otras dos, hay 3 condenas por delitos tributarios. La primera condena, una condena muy ejemplarizante, incluso la administración tributaria creo que la divulgó y la fomentó, yo creo que con esos fines de prevención general negativa que usted mencionaba, porque se condenó a prácticamente una familia, al padre y a 2 hijas, y se condenó además también a un contador y a un asesor tributario. Entonces, claro, la administración tributaria divulgó bastante esta condena con esta finalidad. Las otras condenas han sido 2 condenas, una condena que fue anulada y posteriormente una condena también por 2 delitos, ¿verdad? Y que se aplicó una pena de 10 años de prisión a una persona, al representante de una compañía, y se absolvió al tesorero de la compañía. Con respecto a lo que me pregunta, no conozco ningún caso que haya sido llevado a la jurisdicción internacional, que haya sido llevado primero a la Comisión Interamericana o que haya posteriormente superado, digámosle, ese primer nivel y que haya llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No conozco ningún caso, por lo menos de las condenas que ha habido en Costa Rica, como les digo que han sido 3, no tengo conocimiento de que esos casos se hayan elevado. Mi querido amigo doctor Carlos Tiffer, al radio y en televisión es muy corto el tiempo. Ya llegó el momento de despedir a nuestros amigos que nos siguen aquí en Celorio en Vivo, en Yes Intelectual Radio, pero como lo dije en un principio, queridos amigos, el doctor Carlos Tiffer es uno de los líderes tributaristas en materia penal tributario a nivel latinoamericano, que ha estado con nosotros el día de hoy para darnos este esbozo, este breve panorama del derecho penal tributario en Costa Rica, que como ven es muy enriquecedor para seguir haciendo derecho comparado, para seguirnos nutriendo de esta materia que de alguna manera, como empezó el doctor Tiffer en su exposición, está sustentada como una estructura constitucional donde el deber de contribuir al gasto público es el centro del desarrollo social y democrático de nuestros países. Mi querido doctor, un abrazo fraterno en la distancia. Por supuesto que los vemos pronto para estar participando en este evento que nosotros lo tenemos programado para mayo del año próximo, donde se va a hacer la fundación del Instituto Interamericano de Derecho Penal Tributario con representantes de todas las latitudes latinoamericanas, tanto del Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, por supuesto, los países de las Antillas, para tener verdaderamente un bloque interinstitucional en materia penal tributaria en América Latina. De nuevo, todo mi agradecimiento, mi reconocimiento, porque sé que sus actividades son múltiples y por haber estado con la audiencia de Celorio en Vivo aquí en Yes Intelectual Radio. De nueva cuenta, mi fraternidad, mi cariño, como siempre, lo veo pronto. Felices Pascuas, felices fiestas y un abrazo en la distancia muy fuerte, mi querido amigo. Gracias. Muchas gracias, doctor Celorio. Le agradezco mucho, también un gusto de saludarlo. Ojalá lo tuviéramos nuevamente aquí en San José, como ya lo tuvimos. También agradecerle la oportunidad por la invitación.
Realmente ha sido muy provechoso para mí también el intercambio de información y de comunicación. Un saludo fraterno también para todos nuestros hermanos mexicanos. Un saludo también y mis mejores deseos para esta Navidad, para estos días, que la pasen feliz, en paz y en familia. Muchas gracias, doctor. Gracias, mi querido amigo, y a todos ustedes, seguidores de Celorio en Vivo de Yes Intelectual Radio, agradecerles su presencia en este programa, el último programa del 2022. Estaremos en la primera semana de enero de nueva cuenta aquí al frente de Celorio en Vivo, y recuerden, por favor, nuestra frase: el mundo es un balón de fútbol y seguramente en algún estadio nos vamos a encontrar. Gracias, buenas tardes, hasta la próxima. Saludos a todos. Gracias, mi querido doctor. Chao.